comenzar con este segundo taller de discusión académica en donde hemos invitado esta vez a dialogar con nosotros y con ustedes al doctor Rolando Pinto Contreras, quien hace un poco de años atrás fue profesor de acá, también el coordinador de posgrado de la universidad, y también tiene una historia bastante interesante, prolífica acá en la universidad. Además está decir que el profesor Rolando Pinto ha sido profesor invitado en varios programas de posgrado de distintas universidades chilenas, latinoamericanas y españolas. Él se ha desarrollado en distintos contextos educativos y también disciplinares, en donde ha aportado desde la visión de la educación, el currículo, etc. Dentro de sus publicaciones más importantes se encuentran Educación entre adultos, Orientaciones metodológicas de Costa Rica, El currículum crítico, una propuesta pedagógica para el cambio de la educación latinoamericana, de la editorial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del 2008, y diversos artículos, publicaciones, etc. Bueno, como a mí me tocó presentar a don Rolando, quisiera decir que, aparte de su prolífico trabajo académico, ¿cierto?, quisiera destacar su rol como constructor de currículum crítico, de conocimiento emergente. Me ha tocado trabajar estos últimos años con él en la elaboración de material curricular para una escuela mapuche del lago Buy, por lo cual doy como una experiencia respecto de cómo se vincula el quehacer universitario con la comunidad, ¿no? Un tema tan en boga que muchas veces se llena de eslogan pero no tiene contenido. Entonces, en este sentido he ido conociendo a Rolando como persona también, como académico intelectual, comprometido con ese tema. Entonces, para este taller nos coordinamos para que don Rolando nos hablara acerca del modelo educativo, ¿no? El modelo educativo y cómo se puede analizar a partir de distintas experiencias, tanto en el contexto chileno, latinoamericano y extranjero. Entonces, ese es el tema de hoy. Así que los invitamos a que compartan su idea con nosotros y luego habrán preguntas. Eso. Bueno, muchas gracias por la presentación. Cuando a uno lo presentan, generalmente uno dice, pucha, soy mejor de lo que yo pensaba. Y he hecho más cosas de lo que yo creía. Pero es verdad que hemos estado en procesos que no solamente tratamos de escribir lo que es nuestro trabajo de investigación, sino que sobre todo tratando de llevar a la práctica algunas de las cosas que escribimos. Y en eso nos hemos logrado años de trabajo y creo que seguimos en eso. Mira, cuando me plantearon este tema yo asusté gustoso de venir, pero me parecía a mí un despropósito empezar hablando del modelo educativo del pedagógico, de la UNS. Entonces se me ocurrió comenzar a hablar teóricamente cuál es el concepto y el componente del modelo educativo o del modelo pedagógico. Y entonces, yendo un poco a lo que dice la literatura, a lo que dicen los especialistas en elaboración de proyectos educativos o de modelos educativos, resumo en una frase lo que es un modelo pedagógico educativo. Es una guía de principios que orientan una acción formativa. Así es.
una guía de principios que orientan una acción formativa. Por lo tanto, yo en esto tengo que tener muy claro cuáles son estos principios. Y en segundo lugar, ¿qué estoy entendiendo por acción formativa? Esa es la clave de la historia. Un modelo educativo que no tenga principios y que no tenga claro qué es lo que es la acción formativa que está planteando, no es modelo, es cualquier cosa. No llega a ser ni proyecto ni preproyecto. Entonces, a mí se me ocurrió pensar cuáles son los principios fundamentales que deben inspirar una acción formativa, en términos generales, teóricos. Entonces yo pensaba que están por un lado los fundamentos de base, aquellos fundamentos que constituyen el estar situado en un tiempo y en un espacio concreto. Yo diría el estar con los pies en la tierra, desde dónde estamos partiendo. Y entonces los elementos básicos que constituyen eso, estar con los pies en la tierra, significa a qué sociedad o qué sociedad la queremos insertar, qué sujeto es el que queremos formar y cuál es la cultura que queremos rescatar. O sea, un modelo educativo que no tenga claro cuál es la sociedad de la cual está partiendo y cuál es la que quiere proponer o a la cual aspira a llegar, ahí está cojeando en un aspecto fundamental. Y yo les ruego que estas cosas que yo voy diciendo ustedes las vayan viendo, tratando de descubrir en el texto del modelo pedagógico de la universidad. Un concepto de sociedad. ¿De qué sociedad estamos hablando? ¿A qué sociedad aspiramos? ¿Qué sujeto el que nosotros nos estamos planteando? ¿Es un sujeto generalista? ¿Es un sujeto adscrito a una categoría que llamamos persona? Y eso de hablar de persona, estamos adscribiéndonos a una determinada concepción de sujeto, que es el concepto de sujeto humanista cristiano, por decirlo de alguna manera, con muchos tintes psicopedagógicos. La persona, se forma el carácter, se forma el temperamento, y se parte siempre con este concepto de persona, de que no todos pueden ser personas, sino que hay que formarlos. Yo por eso prefiero hablar de sujeto. Todos somos sujetos, todos tenemos condiciones de ser mejor o más o peor sujeto, pero a partir de una identidad que la tenemos incorporada en el momento que nacemos. Los segundos fundamentos son los fundamentos epistemológicos y pedagógicos. Ya vamos a adentrarnos un poco en esto de los fundamentos epistemológicos y pedagógicos. En esto yo he estado investigando desde hace cuántos años. Yo creo que la gran falla que tienen los modelos pedagógicos en general es que no tienen fundamentos epistemológicos. No se sabe por qué estamos educando. No se sabe qué conocimiento queremos repetir, o replantear, o reconsiderar, o resignificar en el proceso educativo. Hemos caído sobre todo en esto. Desde que se instala el modelo neoliberal en nuestras vidas, hemos caído en una especie de pragmatismo de carácter instrumental, en que hablamos de cosas pero no le damos el carácter que debe tener. Por ejemplo, hablamos de currículum basado en competencias, pero ¿qué implica el término competencia? ¿Qué es lo que supone el término competencia? El primero que utiliza en el ámbito social el término competencia es Chomsky. Chomsky es el primer hombre que dice: has
hace una distinción entre el individuo competente y el individuo no competente. Pero adscrito al tema que le interesa a Chomsky, que es, ¿no es cierto?, la lingüística. Y que es el manejo de los códigos lingüísticos. Entonces Chomsky va a decirnos de que él, no encontrando un similar, habla de competente. Pero competente es aquel que domina los códigos lingüísticos. Lo que pasa es que nosotros nos fuimos al chancho y empezamos a aplicar este concepto tan técnico, tan adscrito al manejo de los códigos lingüísticos, a hablar de que todo el conocimiento y acción humana son reductibles a competencia. Y aquí caemos en el más bárbaro de los conductistas. Pero bueno, no se piensa así. Adoptamos la moda, una moda que no la pensamos. Por eso yo digo, no hay fundamento de epistemología. Ese es un ejemplo rápido que estoy dando, demuestra la poca fundamentación epistemológica que tiene la acción educativa. Si no, evidentemente, lo primero que tendríamos que poner en cuestión es la etimología de los términos que estamos utilizando. Ya voy pegando palitos de a poco, vayámonos acostumbrando. Y luego, fundamentos pedagógicos. ¿Qué es lo que son los saberes pedagógicos? Y aquí yo les digo, ya, estamos metidos en tradiciones de saberes pedagógicos, pero no hemos pensado en la actualización de estos saberes pedagógicos. Hoy día, enseñar currículo no es lo mismo que enseñar currículo en la época en que yo estudié para ser profesor de filosofía. En esa época en que yo estudié acá en esta universidad, en la Chile, en el pedagógico de la Chile, me acuerdo que la Viola se paraba adelante en el proscenio y decía: mire, el currículo es una representación cultural, social, que queremos meter dentro del proceso formativo. Tranquila, a partir de ahí ya uno empezaba. No estoy diciendo que la Viola está muy vieja, sino estoy diciendo que fue una maestra de currículo que yo tuve cuando yo estudié filosofía. Fue mi maestra. En ese curso ni siquiera se llamaba, el curso que da la Viola, ni siquiera se llamaba currículo, se llamaba didáctica general. No sé si te acuerdas, tú pues más o menos tú también. Se te olvidó. Bueno, pero más o menos, ¿no es cierto? Este era el tema que colocaba. Hoy día hablar de currículo es hablar de dos procesos que están anexos. Uno, cómo se gestiona el conocimiento. Y dos, cómo se contextualiza el saber. O sea, hoy día ya es imposible entrar al tema curricular sin plantearse estos dos grandes temas. Cómo se gestiona el conocimiento en el aula y cómo se gestiona. Y lo otro que es fundamental, ¿no es cierto? ¿Cuál es el contexto en el cual se da la relación del conocimiento? El conocimiento formativo. Con este ejemplo lo que quiero mostrar es que de repente no tenemos claro también los saberes pedagógicos. Seguimos los saberes pedagógicos instalados dentro de un paradigma de transmisión de saberes instaurado, cristalizado en lo que llamamos planes y programas de estudio, y en la cual le pedimos al educador que transmita bien y que domine ese saber. Por lo tanto, en esa tradición, un buen educador, un buen profesor, es el buen didáctico de la especialidad, o didáctico que sabe comunicar el saber instalado. Pero hoy día, eso ya es anacrónico,
es absolutamente anacrónico. ¿Por qué? Porque el eje hoy día del proceso formativo está en el aprendizaje. Y aquí está el gran tema, que no sabemos trabajar los pedagogos desde el aprendizaje, sabemos trabajar desde la enseñanza. Vayan pensando en el modelo que tenemos. Yo creo que yo, sin entrar directamente, voy dando algunos elementos característicos que van permitiendo caracterizar en el modelo pedagógico en el cual estamos. Bueno, veamos un poco lo que son los fundamentos básicos o de base. Después de estudiar en profundidad el tema de los fundamentos básicos, y sobre todo a partir de lo que son los filósofos críticos de Latinoamérica, hay toda una línea re poderosa, te das cuenta, de la filosofía crítica latinoamericana que yo he ido descubriendo, leyendo, reencantándome, desde Mariátegui, ¿cierto?, que nos dice que no hay pensar filosófico si no es situado. ¿Situado en qué? En un territorio, viejo. No hay un pensar en abstracto, por lo tanto no hay pensar de las generalidades. El pensar que fundamenta una acción de formación tiene que ser pensado desde un territorio. Y aquí, copiando a los geógrafos, territorio no implica solamente el término de espacio físico, sino sobre todo la relación de espacio físico y espacio humano. O sea, la capacidad que tiene el territorio de ir influyendo en la construcción de un sujeto. Y querámoslo o no querámoslo, esto es determinante en términos de lo que es la visión de un principio filosófico. Un viejo que a mí me gustaba mucho, que lo leía, que tuve la suerte de conocerlo y tener algunos diálogos y reflexiones con él, era Augusto Salazar Bondi, el filósofo peruano, que entre las cosas maravillosas que hizo este viejo fue la valentía de haberle dicho a toda la filosofía, capitaneado por Leopoldo Sea, el mexicano indiscutible, aquel de la filosofía americana y todo esto, haberle dicho: señor, usted no pasa de ser un filósofo etnocentrista. Yo la cagaba, perdón, qué hora de verdad. Porque ¿qué es lo que le dice Salazar Bondi? A Sea, le dice: mire, señor, yo no puedo pensar ningún problema de la filosofía si no estoy situado. El resto transforma la filosofía en mera especulación. Y bueno, ya hay algunos que definen la filosofía como especulación, pero yo creo que a un filósofo auténtico decirle que es un especulador es para que lo saque patada. Necesariamente el pensar filosófico es un pensar que se reinterpreta, que se recontextualiza, que se resignifica a partir de la vida. Y ahí están todos los teóricos que hablan de esto. Entre otros, este viejo que algunos lo queremos tanto y otros le tienen miedo, que se llama Carlos Marx. ¿No es cierto? El Carlos nos va a decir claramente, ¿no es cierto?, una máxima en términos de lo que es el pensar filosófico. El pensar filosófico es acción. Y por lo tanto, acción transformadora. ¿Transformadora de qué? De las relaciones de poder y de las relaciones materiales. Y eso es filosofía, según Marx y según Salazar.
vienen una serie de otros filósofos que comienzan a hablar de otro concepto que es clave en los fundamentos filosóficos. El concepto situación. Situación. No hay ni un solo sujeto que no esté situado. ¿Situado en qué? En una cultura, en una historia y en ciertas condiciones de existencia y de vida. El primero que comienza a hablar de la situación en filosofía en América Latina es un amigo argentino que tuve la suerte también de conocerlo ya en sus últimos años de vida, que se llama Kunz. Se me fue el nombre, a la edad uno empieza a hacer esto. Rodolfo Kunz, que tiene un libro muy, gracias, que tiene un libro que se llama El pensar de la América profunda. Yo se lo recomiendo que lo lea. Aparece en el libro que se llama Antología General de Textos de Kunz. Yo era estudiante todavía cuando conocí a Kunz. Era la primera vez que yo visitaba Telcara. Telcara, donde vivía. El Telcara vivía ahí en la quebrada de Humahuaca, metido con las comunidades indígenas, donde hay más o menos 20 etnias distintas que están ahí en la quebrada de Humahuaca. Y él filosofaba con los indígenas. Pero más que filosofaba, era un maestro que organizaba el pensar de los indígenas. Bueno, para chupar la que le dio. Porque así somos los hombres situados, chupamos. Salud. A falta de esa cosa. ¿Qué es lo que nos plantea Kunz? Que es muy interesante. Que una situación supone una cierta instalación del sujeto. O sea, uno está instalado en un territorio, está instalado en un tiempo. Y esto tiene que ver mucho con la genética, amigo. Porque, ¿no es cierto?, cómo nosotros aceptamos, ¿no es cierto?, lo que nos constituye como medio. Y cómo a partir de todo nosotros vamos viendo, ¿no es cierto?, lo que nos va determinando como elementos potenciadores. Y aquí está el segundo concepto. No solamente se trata de un sujeto instalado, sino de un sujeto epistémico, social, potenciador del cambio. Y aquí volvemos al viejo Marx. ¿Por qué, dice él, la clase obrera que es necesario que asuma la condición de clase, su conciencia de clase? Porque desde el momento que asume su condición, instalado en la situación de explotación, genera las posibilidades del cambio. O sea, inherente a un sujeto. No puede haber alguien que tenga conciencia de la explotación que quiera seguir siendo explotado. Muy bien, avancemos un poco. ¿Qué sociedad queremos? ¿O qué sociedad estamos? Vuelvo a las categorías. Una sociedad instalada que necesariamente en una visión de fundamento filosófico nos hacemos la pregunta: ¿en qué medida esa sociedad instalada nos satisface? Nos gusta, nos interesa, nos compromete. Y como no hay nadie que piense en la sociedad sin pensar de que no todo le es satisfactorio,
necesariamente empieza el otro elemento, el de potenciación o de apertura de horizonte. La utopía surge del contestamiento a la sociedad instalada. Por lo tanto, si yo defino sociedad democrática, ¿qué diablo es eso de la sociedad democrática? Una sociedad democrática hay que descubrirla en su sentido situacionales y en su sentido transformacional. Y este es uno de los temas más serios que nos plantea toda la sociedad crítica de América Latina, que nos hemos quedado enredados en ciertos conceptos que los damos como significativos y como guiadores, pero en el fondo ni son significativos ni son guiadores de ningún tipo de acción posible. Y aquí hay un viejo que el primero que comienza a trabajar este concepto de democracia, pero es democracia situacional, que se llama Orlando Falcón, el sociólogo. Ya venía con otro antecedente. El Aníbal Quijano ya había pegado sus pataleos diciendo de que la sociología que se enseñaba en América Latina no tenía ningún contenido en el fondo de acción. Entonces las clases dominantes nos metían en cierta ideología que teníamos que tragarla sin reflexionar sobre ese tipo de sociedad. Eso es Aníbal Quijano. ¿Y qué es lo que dice la norma? Vamos a investigar qué es lo que está en la raíz social de nuestros pueblos. Y para esto genera una metodología que llama él la de investigación-acción. Esta investigación-acción que en el fondo tratan de rescatar las representaciones de vida social que tienen. Y ahí se empieza a dar cuenta que lo que los pueblos representan no tiene nada que ver con la democracia occidental. Es otro tipo de vida comunitaria la que se impone. Es una vida mucho más solidaria, mucho más de compartir, mucho más de construir. Y ustedes se dan cuenta de la riqueza que tiene. Ese tipo de sociología que nos lleva en definitiva a plantearlo en una sociedad de construcción. Una sociedad abierta, con posibilidades de seguir mejorando en la vida de los ciudadanos. Otro viejo notable que les contaba yo el otro día, que también tuve la oportunidad de conocerlo como estudiante haciendo su doctorado en Lovaina. Yo tengo ese pecado que soy. Yo saqué mi doctorado en educación en Lovaina, católica de Lovaina. Pero ahí hay muchos pecadores en este mundo. Y les quiero decir que uno de los pecadores era este sociólogo que se llama Edgardo Lander, el venezolano. Este que está con la cosa de démosle dure al pensamiento etnográfico en la sociología. Creemos un pensamiento social latinoamericano. Bueno, este Edgardo Lander, cuando fue a defender su tesis, y esto es una anécdota, pero es una anécdota que lo pinta entero como personaje que está dispuesto a revolucionar. Edgardo Lander inicia pomposa Universidad Católica medieval. Llega al salón de honor, ¿no es cierto?, a hacer su defensa de tesis en blue jeans, sin afeitar porque había estado preparando su examen, entonces no había tenido. Y una camisa que evidentemente era una camisa usada ya, con varios días sin cambiar. Y entonces el primer tipo que está aquí, Eutaro, que es uno de los profesores de su piso, le dice, pero ¿cómo? Señor Lander, todo una academia se atreve a presentarse en esta condición. Bueno, el olor a Chaco se olía hasta lo que estaba más atrás. Y Edgardo Lander dice una cosa maravillosa.
Yo no vengo a hablar de Carlos Lander, vestido o no vestido, yo vengo a hablar del conocimiento que produce Lander. Así que si ustedes quieren escuchar lo que ha producido en el pensamiento sociológico Lander, con mucho gusto. Y si no, métanse el doctorado por donde les quepa y así igualmente. Por supuesto, se desconciertan estos señores vestidos con togas especiales y le dicen, oye, escuchemos este loco. Y escuchan a Edgardo. Y Edgardo Lander plantea la necesidad de un pensamiento social independiente, autónomo, que surge de las raíces del pensamiento social indígena y de la mixtura de la mezcla racial. Pero nosotros te vendieron como tal. Imagínense estos viejos dentro de la clásica de la sociología, que más encima que viene mal vestido de tanto, que venga con esta irreverencia, hombre, decía, cállate, ¿veis? Al Castel, que era el profesor invitado, el Castel tratando de justificar lo injustificable. Qué bueno que a veces los latinoamericanos somos demasiado limpios, son demasiado limpios. Castel, que decía conocer lo que eran los movimientos populares en América Latina, tratando, y ahí, diciéndole, yo quiero discutir con ustedes, yo vine a disputar, una tesis para mí es una disputa, es una discusión, yo quiero poner qué tenemos en común las sociedades latinoamericanas con las europeas, penetradas por este racionalismo cartesiano y que reduce todo al racionalismo cartesiano, hasta los actuales, no se escapa ni uno. Todos estos que hablan de fenomenología, hermenéutica fenomenológica, y toman a Rico, y a Gadame, y a cuanto dominan, no son más que racionalistas, que reducen el sujeto al lobo, a la razón. Y no tienen este otro elementos que son sustantivos, que es el sentir y que es el actuar. Bueno, aquí hay un cuestionamiento profundo. Y por ahí va la historia. La sociedad latinoamericana está en construcción. Es una sociedad llena de contradicciones y llena de complejidades, y lo que tenemos que hacer en el proceso formativo es captar esas contradicciones y esas complejidades. Y finalmente, la cultura que nos da identidad. Y aquí nuevamente todos coinciden con una frase de Enrique Dussel, el argentino, que va a decir: nuestra identidad cultural latinoamericana la hemos constituido en la lucha social, en la lucha contra el colonialismo, en la lucha, y esta lucha con el colonialismo tiene un siglo entero de pelea entre lo que son las cosmovisiones indígenas y las cosmovisiones imperialistas con la cruz al frente. Y cuando no nos hacemos cargo de ese pueblo que lucha contra la discriminación, que lucha contra la penetración lógica de cualquier imperialismo, como es el imperialismo traído por los héroes de la independencia nuestra, el Simón Bolívar, el Miranda, bueno, este otro O'Higgins, ¿cuál es el planteo de esta gente? El concepto racionalista de que el hombre nace bárbaro y que por lo tanto necesita iluminarse, y por lo tanto la iluminación significa moral y conocimiento. Nosotros saldremos de la barbarie en la medida, ¿no es cierto?, que penetramos en la iluminación del sujeto, generando en él
moral y conocimiento. Pero este moral y conocimiento no es nuestro, es de lo que dicen allá en Europa. Es la moral europea, sustentada en elementos trascendentales, no en elementos situacionales. Y aquí comienza todo un conflicto de la propia concepción de la cultura. ¿Qué es lo que es la cultura? Y aquí tenemos que aceptar, ¿no es cierto?, la gran definición de Husserl, que posteriormente o antes lo dice Paulo Freire. La cultura es una construcción social que se construye intersubjetivamente. Y ahí Husserl se atreve a pegar el grito que es, en el fondo, un grito de rabia, de impotencia, de insolencia. En América Latina la cultura nuestra es la cultura de la liberación, la cultura de la emancipación, la cultura crítica emancipadora. Yo no sé si cuando Husserl dice esto tiene en consideración algo. Probablemente sí, pero le pega al ratito una patada en las partes bajas del cuerpo y le dice: pero esa emancipación es sobre situaciones reales, no es una abstracción racional. Bueno, estos son los fundamentos básicos. Si nosotros no tenemos concepto de sociedad, concepto de sujeto, concepto de cultura, o si lo tenemos, pero son herencias asumidas, tradiciones asumidas, quiere decir que nuestros fundamentos están fallando por el lado de su actualización. La verdad es que yo podría seguir hablando, porque no me para nada sobre esto, porque es realmente una cosa que me gusta, yo gozo. Bueno, me voy a saltar todo lo que son los fundamentos epistemológicos, pero me voy a quedar con algo que es fundamental. Conocer es siempre voluntad de transformar. Este es un fundamento epistemológico, un fundamento epistemológico. En América Latina esto es fundamental, esto es central. Conocer es siempre voluntad de transformar. Transformarme yo como sujeto. Transformarme yo en relación con mis pares y con el contexto familiar o comunitario. Y transformar, por supuesto, los contextos inmediatos en los cuales yo me sitúo. Por lo tanto, conocimiento sin sentido político de transformación no es conocimiento. Y este es un principio epistemológico central en cualquier acción formativa. Por eso, que hacerle repetir a los cabros conocimiento cristalizado y lindo, clásico, sin capacidad de que ellos critiquen, reflexionen y contextualicen y lo hagan pedazo, es simplemente estar en la prehistoria de la formación. Bueno, se los dejo como tarea. Y aquí reitero, la epistemología que nosotros postulamos es la epistemología de la liberación. ¿Cómo preparamos al sujeto para que al desarrollar su conciencia crítica desarrolle su capacidad de acción? En términos de fundamento pedagógico, voy a retener dos de las características. Primero, las fuentes del conocimiento que nosotros estamos utilizando dentro de los procesos formativos. Este es un saber que nosotros requerimos en los procesos formativos tener claro.
¿Cuál es fuente del conocimiento? Y yo creo, oye, que estamos metidos aquí en una trampa y no logramos salir de esta trampa. Estamos como única fuente del conocimiento, el conocimiento cristalizado. Cristalizados los programas de estudio y cristalizados los libros de texto. Y estamos entrampados en esto, no salimos de esta cuestión. A lo más que logramos agregar en términos pedagógicos, y eso lo más osado, es poner en contexto al autor y al contenido programático. Y le decimos a los cabros, a ver, vean qué es lo que encuentran de esto que dice el autor en la realidad que ustedes están viviendo o en alguna realidad que estamos investigando. Pero las fuentes del conocimiento son muchos otros. Están las fuentes del conocimiento que generan conocimiento emergente. El sujeto en sí, por sus propios intereses y sus propias características genético-sociales y culturales, la fuente del conocimiento del sujeto es fundamental. Hoy día, sobre todo cuando hay acceso a fuentes de información incomparable y que trae, digamos, y que despierta en el sujeto que está en el proceso de formación preguntas al menos. Si no recogemos las preguntas, ¿de dónde emerge un conocimiento? ¿O de dónde emerge esto que Freire llama la curiosidad ingenua? Que la tarea educativa es transformar esa curiosidad ingenua en una curiosidad científica. Otro eje del conocimiento es la propia historia. La historia de la disciplina, la historia del saber se constituye, te das cuenta, en una fuente fundamental. Esto en muchos países ya europeos es un dato de la causa. Se hace la historia de la historia. Se reconstituye la historia de la historia de la biología y de la teoría, la historia de la física, es parte del concepto de disciplina, la historia de la disciplina. Entonces este es un elemento que es importante. ¿Cuál es otra fuente del conocimiento? Bueno, la tecnología, sin duda. La tecnología, el uso de la tecnología y el cuestionamiento. Por lo tanto, las fuentes del conocimiento son fundamentales. Y luego, el otro concepto que a mi juicio es fundamental es el concepto de ejes matriciales. O ejes que constituyen conocimiento, o que constituyen saberes, o que constituyen búsqueda de saber. Y en América Latina hoy hay por lo menos 4 ejes que nosotros no le damos pelota y que están constituyendo identidades. Uno, y yo no me canso de decir esto, el cuerpo y la motricidad. Si nosotros somos esencialmente cuerpo, sexualidad y sensualidad, movimiento, música, somos esencialmente eso los latinoamericanos. Otro eje, las emociones. Incluso la negación de la emoción es una manera, ten en cuenta, de posicionarnos en el tema del eje de la emoción o del sentimiento. Por eso que el tema de las malas calificaciones causan baja autoestima. Y por eso cuando yo, en esta prueba de SIMS y de otras pastillas que tienen en este país, que tenemos en este país, ¿no es cierto?, van estigmatizando, van generando esto que tú nos contabas, Daniel, de la ratita, ¿no es cierto?, con baja autoestima y de represión, que empieza a reproducir genéticamente, ¿no es cierto?, esa misma tipo de conducta, incluso a su familia, a sus genes, que se yo, todo. Esto es verdad, esta es una realidad.
están las sobredeterminaciones de la conciencia, como diría un buen fenomenólogo, pero que están y que van generando comportamientos, conductas, reacciones, etc. Y esto tiene que ver con los sentimientos y con la emoción. A terminar rápidamente lo que me queda, porque ahora comienzo a ver la cosa de qué pasa con el modelo entonces educativo de la UNICEF. Y yo ahí haría dos preguntas más que dos respuestas, pero dos preguntas más direccionadas. Me interesaría que usted pudiera eliminar su idea, primero los ejes matriciales de América Latina. Estaba señalando los ejes matriciales de América Latina. Entonces, el otro eje matricial sin duda son las vivencias comunitarias y sus relaciones con el saber erudito. Y que esto nos lleva a un tema que es sustantivo. ¿Cómo vinculo en el proceso formativo los saberes emergentes con los saberes eruditos? Y que esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con que tiene que ver con una serie de cosas, pues, desde lo que son las vivencias comunitarias, el tipo de valores que se dan en las relaciones comunitarias. Por ejemplo, hay 4 valores que yo descubro permanentemente en las relaciones comunitarias, llámense urbanas o rurales. Uno, el valor de la complementariedad. Las funciones y organizaciones de la vida comunitaria están organizadas en torno al valor de la complementariedad. ¿Qué sabes hacer bien tú? ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué sabes hacer mejor tú? ¿Cuál es tu aporte? El segundo, el de la solidaridad. Esto con Freire lo conversábamos hace muchos años acá en Chile. A propósito de un término, me decía, cuidado que la solidaridad es algo que está profundamente en la raíz latinoamericana, en la vida comunitaria. Pero también funciona para las clases dominantes. Las clases dominantes son solidarias entre sí y se van a proteger siempre en términos de estructuras de poder y de mantención del lucro y de todas estas actividades. ¿No es cierto? Por eso se protegen, se autoprotegen, utilizan los aparatos, son capaces de gestar el poder que les privilegia y que les mantiene. Bueno, en el mundo comunitario la solidaridad se expresa de otra manera. Desde la construcción de la casa hasta la cosecha, hasta la compartir, ¿no es cierto?, todo lo que es la vida, ¿no es cierto? Inmediatamente que sucede algo en una familia, es la comunidad la que reacciona. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, ahora que hemos estado trabajando con las comunidades mapuche y lasquense, a veces hasta la coloración del humo, ¿no es cierto?, que sale por las chimeneas es un signo de que algo está ocurriendo, cuando es muy pálido, cuando es muy voluminoso. Y entonces alguien va a esa casa, pero no con el afán de curiosear, también de curiosear, pero de saber qué es lo que está pasando para ver cómo se ayuda. Tercer valor, el de la reciprocidad. Y esta es una cuestión que está profundamente arraigada. Tú me das, pero yo te doy. Y no tiene que ver con relaciones mercantiles, sino que tiene que ver con relaciones, te das cuenta, de complementariedad. O sea, yo te doy aquello que a ti te falta, o lo que tú necesitas. Ese concepto de reciprocidad, ¿verdad?, ahora con las comunidades después de los incendios, oye, fue notable. Y esta misma frase que acuñaron los chiquillos aquí, solo el pueblo ayuda al pueblo. Eso es un sentido de reciprocidad, de identidad en la ayuda, en la colaboración, en la solidaridad, en la complementariedad. Y el cuarto concepto, sin duda, el concepto de la organización. Mire, yo acabo de terminar de leer un libro maravilloso que escribió un colega filósofo que nos une una amistad de muchos años, Julio Díaz Letelier. El libro se llama
100 años de lucha mapuche en contra del colonialismo español. Va a ser lanzado de aquí a poco, probablemente ahí en el Centro de Investigaciones Sociales no de la Chile, sino de los comunistas. Porque ahí presentan cosas interesantes, investigaciones muy y que tienen que ver mucho con lo que son, te das cuenta, las verdaderas investigaciones que yo llamo de profundidad, porque esto no lo hace por amor, este tipo no lo hace porque se gana un proyecto Fontes, sino porque quiere investigar sobre una realidad, te das cuenta, profunda. En el siguiente libro, yo lo leí porque voy a ser comentarista del libro. En este libro, él plantea el término de cómo emerge la organización militar en las luchas del pueblo mapuche. Frente al enorme poderío de armas que tienen los españoles. A pesar de que numéricamente eran menores, pero su capacidad de mortífera mayor. Y entonces ahí dice, nace una organización espontánea de autodefensa. Pero una autodefensa que no es el retiro, sino que es generar dificultades para atacar. Yo les recomiendo porque es un libro, tremendo libro, pero muy rico, te das cuenta, uno se siente transportado a lo que fueron nuestras luchas políticas y sociales en un momento dado, en la cual nosotros teníamos claro que lo único que nos hacía mejor que lo otro era la organización social y la organización política, porque armas no tenían. Ese es el valor. Y una cuarta eje que yo llamo como un eje que para mí es fundamental, que tiene que ver con lo religioso. Pero lo religioso no entendido, te das cuenta, como la santísima Trinidad, sino lo religioso como expresión de la vinculación cosmogónica entre el hombre y la tierra, entre el hombre y la naturaleza. Esto que las culturas mapuche llaman biodiversidad, que es el equilibrio y armonía con cada ser de la naturaleza. Y cada ser no es solamente los seres humanos, sino que los animales, las piedras, los ríos, las aguas, los árboles, todo. Y ese profundo respeto a la libre circulación de los sujetos y de las personas, pero también, ¿no es cierto?, de los animales, de las especies. Yo nunca he visto, y estas fueron cosas que a mí me golpearon después de viejo, el pedirle permiso hasta a los niños chicos, desde la más temprana edad, saben que tienen que pedirle permiso a los espíritus para penetrar en boca, para meterse al agua. Y convocan al espíritu. Y según ellos hay un gesto de la naturaleza que le dice, hay un aire, un vientecito. Bueno, esas visiones cosmogónicas tienen que ver con una materialidad de lo religioso, con una materialidad social de lo religioso, como una inspiración de la vida comunitaria. No contemplar esos saberes religiosos a mí me parece. Cuando los tenemos presentes, que te vaya bien, buena suerte, ojalá que resulte, unas cuestiones más. ¿Cómo te fue? Más o menos. Más o menos dice todo y dice nada, pero es una dimensión de código que se van instalando. Que Dios te acompañe. Esa es una magia, hermano. Pura magia. Lo religioso tiene que ver con la magia.
con esto que Gadamer dice, ¿no es cierto? El hombre no es solo lobo, sino que es magia, intuición, sentir y hacer. Entonces, no sé si completé la cita. Sí, interesante. Y por supuesto, en la fuente del conocimiento revinculado a estos ejes están los saberes eruditos. Yo no descarto los saberes cristalizados. El tema es cómo los tratamos pedagógicamente, cómo los contextualizamos con este otros ejes matriciales que yo he hablado. Ahora, ¿qué pasa en relación al modelo pedagógico de la UNCE? Yo tengo dos preguntas. Tengo respuesta, pero no quiero darlas la respuesta, por respeto a ustedes. La primera es, ustedes podrían distinguir en los componentes anteriores, estos componentes que hemos hablado, componentes de fundamento básico, fundamento epistemológico, el ciclo del conocimiento, la orientación del sujeto que queremos formar, etc., dentro de lo que es la opción de principios que tiene el modelo pedagógico o educativo, ¿no? Hay fundamentos básicos en el sentido de posicionar al pedagógico en una acción formativa. Yo hago la pregunta. Podríamos conversar sobre eso, pero yo dejo abierta la pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué sería lo propio y distinto del aporte de la UNCE con respecto a otros modelos pedagógicos tradicionales o innovadores en la formación de profesores? ¿Cuál sería la especificidad de la UNCE, siendo una universidad pedagógica? Y aquí rápidamente, mire, en el ámbito de la comparación, estoy hablando aquí de tres dimensiones. Una es la dimensión de los modelos actuales que hay en la universidad. Por ejemplo, modelos en los cuales yo he participado o he trabajado. El modelo de la PUNCH, o sea, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un modelo clásico, centrado en la enseñanza y en el dominio de la disciplina, y eso sinceramente lo hacen bien. Es un modelo impecable, con recursos, te das cuenta, para la enseñanza privada fundamentalmente, porque cuando llegan a la enseñanza pública rápidamente renuncia y se van a los colegios particulares. Es un modelo que sirve para la reproducción del sistema y para las clases que están en el... y lo hace muy bien. No hay mejor universidad en este país que tenga un modelo tradicional de formación de profesores como el de la Católica. Los cursos de currículo es currículo reflexivo, currículo que penetran en todo lo que son los principios del currículo técnico instrumental, la racionalidad técnica. Pero se conoce en profundidad. Sí, yo fui profesor de currículo. Cuando traté de meter las variables más críticas y traté de meter al Paulo Freire como cuestionamiento a esa racionalidad técnica instrumental, me llamaron de parte de la decanatura para decirme, no joda. Bueno, yo tuve la suerte, no sé si ustedes saben, cómo es que yo llegué a la Católica. Llegué porque me echaron de la UNCE. El Jesús aquel que no lo trajo la Coca-Cola, siempre lo trajeron. No sé qué lo trajeron. Se le metió en la cabeza de que yo era peligroso. Es que era peligroso y por lo tanto me empezaba a hostigar. Y aquí hay testigos, tú Claudio fuiste testigo. Una vez que íbamos caminando y el viejo venía con su séquito por el otro lado y me dice: te voy a enviar a la cárcel, sin vergüenza, le estáis robando plata al fisco. Y
Y eso es lo que yo hacía consultoría privada. Tú me decís, tú le vas a aguantarle, y yo está loco, este weón. Nos íbamos a tomar un consomé ahí pero fue terrible. Una persona, me tuvieron 6 meses sin salario. Hasta que me hicieron irme. La Diana Venero era la vicerectora académica. Fue la que más sintió de que yo me fuera, porque la Diana decía, pero tú soy una puerta. Pero no hubo caso, renuncié. Y con la buena suerte que el año que me fui, en 96, se abrió en la Católica concurso. Y una de las áreas que pedían concursar era correcto. Lo gané. Con la más buena suerte todavía. Y yo fui exonerado de la Católica, de la Facultad de Ciencias Sociales de la casa. La Asociación de Académicos había lanzado la idea de recuperar a los exonerados. Así que, imagínense, yo tuve la suerte de ganar concurso por la puerta ancha en la Católica, pero además de recuperar mi condición académica por la ley de exonerados que se aplicó allá en la Católica. Entonces eso hizo que yo tenga hoy día una jubilación más digna que por lo tanto es un modelo que funciona, es un modelo que permite a Rolando Pinto, pero controlado. Cuando veían que molestaba mucho en el pregrado, vaya a ser posgrado, y ahí desarrollé todo lo que era la reflexión más la reflexión. Otro modelo que lo he conocido porque me ha tocado asesorarlo y estar de cerca, es el modelo de la Academia de Humanismo Cristiano. Ellos hace algún tiempo que vienen trabajando con un modelo crítico, formar profesores críticos. Yo creo que es muy coherente desde el punto de vista de los principios, fundamentos. Es muy coherente también dentro de lo que es el ciclo del conocimiento en la formación. La verdad es que salen críticos, la verdad. ¿Cuál es el error? Es un error estratégico, mi juicio. Que los egresados de las carreras de pedagogía ganan concursos en las escuelas públicas. O sea, no tienen orientación laboral crítica. Entonces, cuando estos sujetos ganan concursos individualmente, se los absorbe el sistema. Pero es que la práctica no es. Y rápidamente comienzan a transformar, ¿no es cierto?, toda su capacidad innovadora y crítica en ser buenos profesores, modelares a nivel del sistema educativo. Y finalmente, el modelo de la Universidad de Chile, el modelo actual, no el modelo histórico. El modelo histórico tengo entendido que lo tiene la UNES. Por lo menos en el discurso, ¿no es cierto? Pero yo lo que quiero decir es que el modelo actual es un modelo altamente innovador. Pero vuelvo a decir, lo innovador dentro del modelo educativo chileno. ¿Y qué le está sucediendo a los egresados de las carreras de pedagogía? Que empiezan a buscar alternativas de trabajo. Y las parvularias empiezan a buscar escuelas parvularias etnográficas o culturalmente comunitarias, porque dentro del sistema no caben. ¿Qué se puede hacer frente a esta realidad? Hay experiencia de modelos críticos innovadores en América Latina. Pero ¿qué es lo que están planteando estos modelos críticos? Con estos principios y con estos fundamentos, que hay que orientar
a los egresados de estas carreras de pedagogía crítica a ámbitos de desarrollo o de modificación de núcleos escolares, modificaciones de la escuela. Yo al menos conozco en América Latina mucha experiencia en ese sentido. De Colombia hay 3 experiencias que yo destaco: la Universidad de Antioquia, la Universidad Católica de Medellín y la Universidad Nacional Javeriana. En estos 3 tienen principios comunes. ¿Cuáles son estos principios comunes? Enfatizar los fundamentos epistemológicos, generar saberes pedagógicos situados. Entonces estos alumnos entran a trabajar con la escuela directamente desde el momento que se están formando y van entonces generando colectivos de intervención en una determinada escuela, de tal manera que cuando ingresan al sistema escolar entran con un afán colectivo de transformación. Se llaman escuelas comunitarias experimentales. Aquí en Chile hay una experiencia, que es la experiencia de Donatila Ferrada, que se ha logrado meter en un total de 23 escuelas y que está viniéndose a Santiago ahora. Yo la había pagado, pero... Aló. Oye, estoy en una conferencia, así que... Ese es el tema de... Bueno. ¿Cómo se llama? La Donatila Ferrara se está viniendo a un conglomerado de municipios aquí que están dispuestos a cambiar, o sea, hay una decisión política. Ojalá llegue antes que se agote la municipalización, porque la verdad es que la municipalización tiene muchos defectos, pero en aquellos donde hay voluntad política de cambio es tremendamente útil, porque se pueden hacer experimentaciones. Bueno, esto está en la línea de los colombianos. ¿Dónde pueden influir? ¿Dónde sus egresados pueden impactar? ¿Y qué impactos pueden tener? Esta es una excelente estrategia. Hay que buscar los espacios donde se puede impactar. Tenemos que crear estos parecidos, escuelas comunitarias experimentales, donde sirvan, digamos, para ir renovando el currículo. Después conozco también en la misma línea, pero ya más crítico-político, en Argentina. Modelos mucho más innovadores, más críticos, de la antiescuela se llaman incluso. Pero que están trabajando fundamentalmente con un tipo de identidad formativa parecido a los círculos de cultura que creó Paulo Freire, y que consiste, ¿no es cierto?, en llamar profesores, alumnos, padres de una determinada región o pequeña región para trabajar dentro de un proyecto educativo de cambio. ¿Esto por qué se logra en Argentina? Porque la ley federal autoriza. O sea, la ley federal de educación argentina es mucho más democrática nuestra. No tenemos por dónde. Está ahí la Universidad de Salta, que está trabajando con esto de las comunidades mapuche. Comunidades de Humahuaca. Con antropólogos, integrando, donde le están dando un currículo con pertinencia cultural. Son más o menos 38 escuelas que están siendo trabajadas dentro de lo que se llama un currículo emergente. Muy parecido a lo que estamos haciendo. De hecho, yo gran parte de la inspiración teórica de ese proyecto lo tomé de ahí. Hay antropólogos, hay psicólogos, hay sociólogos que están trabajando con los profes, que están. Está la Universidad de Camagüey, la Universidad de Rosario, donde claramente son opciones críticas.
En Brasil, a pesar de que es la copia feliz del Edén del modelo educativo y social chileno, sin embargo, tiene mucho poder lo que es la administración municipal. Ya hay universidades que se han vinculado a ciertos municipios y han generado al interior de esos municipios ciertas perspectivas de profesores mucho más innovadores. Son muchas las universidades que están trabajando en esa línea. Está la Universidad Federal de Ceará, está la Universidad Federal de Río Grande del Sur, hay algunas universidades paulistas, hay la Universidad de Santa Catarina tiene un programa especial de formación de educadores populares que están en esa línea, etc. En el caso de Brasil. Ahora, con respecto a modelos más amplios de cambio, de innovación, ya hablábamos recientemente, tomado por ejemplo de algunos modelos nacionales, europeos. Yo he tenido la suerte por estas cosas que en esto la católica, ¿no es cierto?, invierte son recursos. Entonces, cuando yo fui vicedecano y decano de educación en la católica, cuestión que me negaron también aquí en la UNCE. Yo fui candidato, pero donde teníamos una mayoría de votos, pero terminó ganando mi oponente. Cosa muy extraña en esta universidad, que tenéis mayoría de votos, pero gana el oponente. ¿Por qué? Porque objetaron una montonera de votos. Y perdí por 3 votos, o por 2 votos. Tú eras mi generalista. Perdimos por 2. En la masa de profesores. Bueno, pero yo en la católica pude ser vicedecano, decano, director del grado, a pesar de mi posición. Fui invitado en esa época con otros decanos de educación de otras universidades que pertenecíamos a la reunión nacional o el Consejo Nacional de Decanos de Educación de las universidades del Consejo Rector. Fuimos invitados a 2 países a conocer los sistemas educativos. Por largo, casi un mes en cada país. Y a mí me tocó conocer Finlandia y Canadá. Otros conocieron Nueva Zelanda y Australia. Después yo fui a Australia porque me invitaron, pero ya a título más bien de intercambio universitario. Pero este era unos fondos que consiguió el Consejo Nacional de Decanos de Educación para que fuéramos, con los gobiernos de la época, nosotros para que fuéramos a conocer. Y a mí, vieron, en estos 2 países, los modelos educativos están muy lejos de lo que son. Ahí es política de Estado. La formación de profesores es política de Estado. Y por lo tanto, ¿qué significa política de Estado? Que ahí la formación de profesores es primera prioridad nacional. ¿Quiénes entran a estudiar pedagogía en Finlandia? Los mejores, pero no los mejores en rendimiento, sino los mejores en calidad de desarrollo humano. Liderazgo, inquietos, innovadores, cuestionadores, críticos. A eso los cambian. Y el Estado invierte en ellos para que se formen en un modelo de formación que se vincula directamente con la prácticas reales que suceden en la escuela de Finlandia, en la escuela pública. O sea, currículo se discute, pero en los problemas curriculares que está viviendo la escuela X. Y
y participan, ¿no es cierto?, en la construcción del currículo, no solamente los profesores de aula, sino que también los académicos. O sea, para mí eso fue una revolución educativa extraordinaria. También es revolucionario el pago que reciben los profesores y las condiciones laborales de los profesores. Nada que ver con nosotros. Por eso cuando ¿cómo se podría llamarlo? Este personaje que se llamó Lavín, o que se llama Lavín, dijo que le íbamos a invitar a Finlandia. Solamente un tipo como podría decir eso. Mire, claro. Cada curso funciona con 30 alumnos, con un profesor a cargo y con 2 asistentes. El profe no realiza más de 14 horas de clase directa. El resto del tiempo es para investigar, escribir, atender a apoderados. El salario de ellos es los salarios profesionales más altos que existen en Finlandia. O sea, ahí hay un modelo pedagógico país. Lo mismo en Canadá, con menos rigor que en Finlandia. Pero la tendencia es esa, formar a los estudiantes de pedagogía en la realidad de las escuelas. El conocimiento se construye con los alumnos de pedagogía en la realidad de la educación. Bueno, esta que podría ser una medida muy sensata aquí se podría hacer acá. De hecho, hay universidades americanas que, siendo tradicionales, han adoptado este método, estas prácticas, que no son prácticas profesionales, sino son prácticas de profesión. Y desaparecieron en el currículo las prácticas profesionales, estas que nos causan tantos problemas logísticos. No, se trasladaron la formación de profesores a la unidad de educación. Un par de años atrás, cuando me premiaron aquí con pedirme la renuncia, inmediatamente recibí una invitación de Wisconsin University y fui a ver cómo se forma profesor a Wisconsin University. ¿Y saben lo que descubrí? Que ya no hacen más clases en las aulas universitarias. Se instalan en la escuela, en Wisconsin, ¿se acuerdan? A discutir temas y a desarrollar teoría en la área disciplinaria de la cual se forman los estudiantes. Y diálogo formidable. En fin. Podemos decir entonces, son realidades que no podemos compararlas. Pero sin duda de que cada uno de nosotros lleva a tener en cuenta en su representación utópica, ojalá algún día nos parezca. Porque yo les prometo, en la única parte que vi niños felices yendo a la escuela y estando en la escuela fue en Finlandia y en Canadá. Ojalá algún día tengamos en nuestro país y en nuestra escuela. Bueno, esto es lo que quería conversar.